¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Ya está ahí en el canal una nota que fíjese, habíamos producido hace como un año y que ahora, bueno, es ad hoc con la detención de Ismael El Mayo Zambada, que es el motivo precisamente de este análisis, intento de análisis, opinión que hacemos para usted. ¿Cuál es la nota? La nota es que Ismael El Mayo Zambada extrañamente fue detenido en el estado de Texas por agentes de la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos. Esto tras una minuciosa investigación de seguimiento que le venían haciendo al llamado capo de capos del cártel de Sinaloa. Llama mucho la atención, por supuesto, que el Mayo Zambada anduviera por la Unión Americana, porque si algo caracterizó durante toda su trayectoria a este personaje, era la prudencia. Era un personaje que difícilmente se ubicaba o se encontraba en situaciones de riesgo. Por supuesto que hay una versión oficial a todo ello, pero, caray, ¿qué es lo que viene ahora? Obviamente que trompetas, vítores, festejos de aquel lado de la frontera detuvieron al capo de capos. La prensa estadounidense, la prensa mexicana que compra regularmente toda esa narrativa, hablarán de quién será el sucesor, hablarán por supuesto de la importancia de este golpe, hablarán de que se fractura como nunca a la organización de Sinaloa, hablarán por supuesto de que es un avance en esta guerra en contra de las drogas. El mismo script de siempre. Incluso, si ustedes me lo permiten, entregado, detenido, como usted quiera. La verdad da exactamente igual. Ismael El Mayo Zambada cumple con el script dictado por sus jefes, por la gente de la DEA. Rómpase en caso de emergencia. Cuando la guerra contra el narco es cuestionada, hay que dar el golpe efectista. Ese es el fondo de todo esto. ¿Qué podemos decir de Ismael El Mayo Zambada? ¿Qué podemos decir de la relación con la DEA? Porque yo creo que el fondo de esto es muy interesante, porque confirma lo que le decía hace unos cuantos días. ¿Quiénes son los que están detrás en realidad de este negocio del narcotráfico, que es una ramificación del crimen organizado? Vea usted el perfil y ahí podemos entender cómo Estados Unidos fabrica a sus propios villanos, fabrica a sus propios demonios, a los cuales utiliza en todo momento, los deja operar mientras les son útiles en el terreno y cuando tiene que desecharlos o retirarlos, lo hace sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo, por supuesto, de pena, de miedo, sin ningún tipo de problema. El Mayo Zambada, al igual que los otros grandes capos de la historia latinoamericana, surge de la pobreza. Por supuesto, hay que criminalizar a la pobreza. Todo personaje que hace daño debe provenir de ese sector de la sociedad. No pueden ser hombres o mujeres de bien, de estratos altos, porque ellos, pues no necesitan dinero fácil, porque ellos no están llenos de desesperanza, porque ellos no representan lo negativo, aunque son ellos los que se quedan con las grandes ganancias del mundo de la droga, de la trata de personas, de la venta de armas, por citarle tres, tres de los rubros que van de la mano cuando hablamos precisamente de narcotráfico. Ismael El Mayo Zambada comenzó limpiando ruedas de trailers, como le decíamos en la nota que subimos hace rato. Llega un hombre, un cubano, a Sinaloa, conoce precisamente a su hermana, se enamora de ella, se casa con ella y jala a Ismael Mayo Zambada al negocio. A diferencia del cuñado, que era más extrovertido, más fiestero y demás, el Mayo Zambada se da cuenta que la personalidad que ayuda, es precisamente la de la prudencia. Esa es la historia, por supuesto, que se ha contado alrededor de Ismael El Mayo Zambada. Pero la realidad de fondo es que la economía criminal genera cientos, miles de Mayo Zambada.
escoge a quien considera que puede ser mejor para sus intereses, lo lleva al estrellato, digámoslo así, lo convierte en el enemigo público número uno y al final lo detiene. Pero claro, el negocio debe de seguir girando. La rueda debe de seguir en movimiento, porque es parte esencial de todo el vehículo en el que se basa el sistema que lleva décadas entre nosotros y que nació de la unión del dinero y la milicia. Porque usted lo sabe, el neoliberalismo en América Latina se comenzó a aplicar en Chile tras el derrocamiento de Salvador Allende. Es decir, a través de una dictadura que se comporta, o se comportaba, más bien dicho, peor que cualquier cártel de la droga y totalmente amparada por el jefe de jefes, por el gobierno norteamericano. Bueno, aunque sí, cierto que desde Cuba, con Batista, ya era una realidad, ¿no? En el Caribe, la presencia de narcos, de capos, ¿no? Que ayudaban lavando dinero, financiando los grandes hoteles y demás, obviamente capos judíos, italianos, ¿no? Todos ellos provenientes de los Estados Unidos, de los barrios bajos de Estados Unidos, y que fueron expulsados por Fidel Castro, que posteriormente se convirtió en el gran enemigo de la Unión Americana, en el demonio socialista, en el demonio comunista, Fidel Castro, cuando en el fondo lo que había era un interés de Estados Unidos por derrocarlo debido a que Castro les arruinó precisamente el negocio en, en el Caribe. El Mayo era el coordinador, fue el coordinador durante años, el operador de la DEA, de la CIA, el concilieri, el que lograba apaciguar a las diferentes facciones, el que entregaba antes de ser entregado, el que ayudaba a organizar el mercado interno, el que ayudaba a calmar a las bestias que conforman la jungla de la violencia criminal, una violencia alimentada todos los días por las armas de las grandes empresas definitivamente del ramo. El Mayo era ese rostro sereno, ese personaje oscuro, discreto, de leyenda, el señor del sombrero, el último de esta generación de los llamados erróneamente capos buenos, el personaje que siempre estuvo ahí para la DEA y para la CIA. No era el que había que encumbrar en su momento, era al que había que apoyar. Antes que él, hubo otros sacrificables. El Señor de los Cielos, Amado Carrillo, los Arellano Félix, por supuesto, Miguel Ángel Félix Gallardo, Joaquín el Chapo Guzmán, y después de él, los Chapitos, el Mencho, el Guano. Pero en este momento no había otro trofeo. No había otro trofeo más grande que el Mayo Zambada, para seguir presumiendo una guerra que ha dejado millones, millones de muertos, ya sea por las balas, ya sea por el consumo de droga. Una guerra que ha dejado millones de desplazados en todo el mundo. Gente que huye precisamente de la violencia. Población civil que es agredida por los capos, que es víctima de grupos paramilitares y que después ve con tristeza cómo los lugares en donde habitaban, en donde habían crecido, se convierten precisamente en refugio de las grandes transnacionales. Refugio, por supuesto, entre comillas. Una guerra que ha dejado cientos de miles de huérfanos, jóvenes que han crecido en un ambiente de violencia, que han crecido en un ambiente de sometimiento, que han crecido en un ambiente de pobreza, que han crecido en un ambiente de desesperanza, jóvenes que tienden a replicar precisamente el fenómeno del cual fueron víctimas, porque así le conviene a la economía criminal. Entre más pobres generes, más integrantes de la delincuencia organizada vas a tener. Más gente interesada, entre comillas interesada, en involucrarse en estas actividades. A los que hay que estigmatizar, por supuesto. A los que hay que señalar en todo momento. La narcocultura. La narcocultura que no es en ningún sentido un movimiento underground, un movimiento que le genera algún problema a los estados. Es un movimiento que va de la mano de las grandes corporaciones, como la venta de armas, como el lavado de dinero,
son las grandes televisoras, son las grandes empresas de música, las grandes empresas de ropa, las que producen todo el material. Las historias de televisión que nos cuentan la vida de un narco aspiracional, aspiracionista, inspiradora, por supuesto, que tiene absolutamente todo. Historias que van dirigidas precisamente a ese sector olvidado de la población, que puede llegar a ser seducido y puede llegar a pensar que efectivamente ese es el camino al éxito. Ismael El Mayo Zambada es parte de esta novela larga, desgastante, violenta y brutal novela de terror. Una historia que continuará escribiéndose con base precisamente a los mismos protagonistas, solamente hay que cambiarles el rostro, a las mismas historias, solamente hay que cambiarle los escenarios, a las mismas siglas, solamente hay que cambiarles, por supuesto, quién las firma. Al final, el narcotráfico, como se ha dicho hasta el cansancio, es un negocio de élites, es un negocio cuyos verdaderos jefes están en Wall Street con trajes de Armani y que han forjado su fortuna en una pila de cadáveres en países como el nuestro. Protagonistas de una guerra que ha dejado golpes de Estado, de una guerra que lo mismo es utilizada en Afganistán, como les platicaba, que en China o bien que en América Latina. Una guerra que promueve el principal cártel, el jugador que nunca va a caer, nunca, porque es él el que reparte las fichas. El Mayo Zambada, a final de cuentas, representa, simboliza en muchos sentidos, pero en muchos sentidos, la hipocresía de las autoridades norteamericanas y durante muchos años de las mexicanas, que sabían perfectamente bien en dónde estaba, pero que no lo podían detener porque él era exactamente un personaje útil. La guerra contra las drogas ha recibido muchos cuestionamientos ya en los últimos años. Esto ante los pobres resultados relacionados con lo que supuestamente la originó. Porque en el fondo sabemos que ha dado muy buenos números. Ha generado la cantidad de dinero suficiente para rescatar al mundo de una crisis en el 2008. Permite que las grandes corporaciones armamentistas, los grandes bancos, los grandes medios de comunicación y otras industrias ganen muchísimo con el sufrimiento de los sectores desprotegidos. En ese marco, la guerra contra el narco como guerra intervencionista y ramificación económica ha sido verdaderamente maravillosa para todos estos sátrapas, pero para el resto del mundo ha sido una condena larguísima. Y en el papel uno cuestionaría que no ha evitado que la droga llegue a nuestros hijos, que no ha evitado que la droga continúe moviéndose, que no ha evitado que cada año se sumen más y más y más y más adictos. Por eso, por eso era necesario siempre recordar para qué está la DEA, para qué está la CIA, justificar su presencia, los millones y millones y millones de dólares que reciben cada año y que cada vez se vuelven más insostenibles debido a esta narrativa, a este discurso del policía bueno y del policía malo, de los capos que son lo peor de lo peor y de los agentes heroicos, de los gobiernos impolutos, de los soldados entregados, de los generales condecorados, que los enfrentan y que en muchas ocasiones pierden la vida en ese atrevimiento. Yo recuerdo mucho, si ustedes me lo permiten, la entrevista que dio al respecto Ismael El Mayo Zambada al maestro Julio Scherer. Y esa entrevista que generó mucha polémica porque hubo periodistas que se enojaron. ¿Cómo es posible que Scherer haya entrevistado a este personaje que ha mandado matar a tantas personas, a este personaje que es el enemigo del Estado mexicano, de ese Estado mexicano que está luchando a brazo partido en su contra?
Fue una entrevista en donde Scherer nos pinta de cuerpo entero al capo, pero también al padre, también al ser humano. Y ojo, no estoy diciendo que el Mayo fuera una blanca palomita, para nada. El Mayo Zambada era un criminal, era un delincuente, era alguien que tiene que pasar el resto de su vida en la cárcel y responder por lo que ha hecho. Pero no es la pirámide, no es la cabeza de la pirámide, ni mucho menos es el jefe de jefes o el capo de capos, como describe la narrativa norteamericana y se replica con muchísima facilidad. En esta charla me voy a tomar el atrevimiento de platicarles dos párrafos que para mí definen mucho de lo que es este personaje y que le comparto. Me ayudó a entender a partir de ese momento la realidad de la guerra contra las drogas y la realidad que mueve al mundo del narcotráfico, aunado por supuesto a hechos tan vergonzosos como Villas de Salvarcar, por ejemplo, ¿no? Le leo tal cual. Dice Scherer, advierto que el capo cuida las palabras. Empleó el término arrestos, no el vocablo clásico que naturalmente habría esperado. Zambada lleva el monte en el cuerpo, pero posee su propio encierro. Sus hijos, sus familias, sus nietos, los amigos de los hijos y los nietos, a todos les gustan las fiestas. Se reúnen con frecuencia en discos, en lugares públicos, y el capo no puede acompañarlos. Me dice que para él no son los cumpleaños, las celebraciones en los santos pasteles para los niños, la alegría de los 15 años, la música, el baile. Yo le pregunto, ¿hay en usted un espacio para la tranquilidad? Todo el tiempo, todo. ¿Lo atraparán finalmente? Y él me responde, en cualquier momento o nunca. Zambada tiene 60 años y se inició en el narco a los 16. Han transcurrido 44 años en ese momento, claro, que le dan una gran ventaja sobre sus persecutores de hoy. Sabe esconderse, sabe huir, se tiene por muy querido entre los hombres y las mujeres donde medio vive y donde medio muere, a salto de mata. Hasta hoy no ha aparecido por ahí un traidor, expresa de pronto para sí. Lo imagino insondeable. ¿Cómo se inició en el narco? Le pregunto. Y me responde con una sonrisa. ¿No más? ¿No más? Le vuelvo a preguntar. No más. Este es el segundo párrafo. En la capacidad del narcotráfico existe, ya sin horizonte y aterradora, la capacidad para triturar. Zambada no objeta la persecución que el gobierno emprendió para capturarlo. Está en su derecho, es su deber. Sin embargo, rechaza las acciones bárbaras del ejército. Los soldados, dice, rompen puertas y ventanas, penetran la intimidad de las casas, siembran y esparcen el terror. En la guerra desatada encuentran inmediata respuesta a sus acometidas. El resultado es el número que crece incesante. Los capos están en la mira, aunque ya no son las figuras únicas de otros tiempos. Y entonces yo le pregunto, ¿qué son entonces? Y el mayor responde con un ejemplo fantasioso. Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días, vamos sabiendo que nada cambió. ¿Nada cambió? ¿Nada? ¿Caído el capo? Le pregunto. Sonríe. El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlo? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, le comento, don Julio, que sus reemplazos, siguen por ahí. Y efectivamente, cayó Ismael El Mayo Zambada. Hay que detener al narcotraficante, pero no hay que detener al narcotráfico, porque entonces ese gran cártel llamado Estados Unidos no tendría forma de continuar con su intervencionismo, con su narcoimperialismo. Si les gustó, échenle pulgar, pulgar arriba, compártanlo. Por supuesto, suscríbanse, déjenos su opinión, déjenos su punto de vista. Y ya lo saben, suscríbanse al canal, échenle por supuesto el super chat, el super gracias y únanse a esta comunidad. Yo los veo al ratito y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.